función de las glándulas salivales va a ser la de mantener húmeda y lubricada tanto la cavidad bucal, disolver compuestos hidrosolubles, ¿no? E iniciar la digestión de los almidones. Entonces tenemos glándulas salivales principales, que son pares. En este caso son las glándulas parótidas, que son las más grandes. Las glándulas submandibulares, que se encuentran, valga la redundancia, en el triángulo submandibular, ¿no? Y las glándulas sublinguales, que ya se encuentran en el piso de la boca. Y las glándulas secundarias se encuentran en la mucosa de las vías respiratorias y aerodigestivas superiores. Estas tienen dos tipos de células básicas, que son serosas, ¿no? Que son las poliédricas, y mucosas, las cuboideas. Aproximadamente la producción de saliva o de líquido seromucoso es de 1500 mililitros en 24 horas. Entonces, dentro de la glándula salival mayor, la glándula más frecuentemente afectada es la glándula parótida, ¿no? La glándula parótida es una glándula que se ubica en la región preauricular, ¿no? Contiene límites con la región posterior de la rama mandibular, la apófisis mastoides, y por dentro con la membrana bucofaríngea y la columna vertebral hacia la región más alta, ¿no? Y por fuera con el platisma y la piel. Entonces esta glándula parótida tiene una división de glándula superficial y profunda por un nervio muy importante, que es el nervio facial. ¿Ok? Este nervio facial, como ustedes saben, es el que da la mímica a la cara, ¿no? Mayormente la glándula afectada entre el lóbulo superficial y profundo es el lóbulo superficial. Casi en el 80% de los casos la glándula afectada es el superficial. ¿Ok? Luego tenemos la glándula submandibular, ubicada en el triángulo submandibular. Ya ustedes saben, ese triángulo está formado por el borde inferior del cuerpo mandibular y el vientre anterior y posterior del digástrico, ¿no? Existen estructuras importantes, sobre todo a nivel de ese triángulo, están los ganglios, ¿no? Tiene su propio conducto, que es el conducto de Wharton. Hay un nervio importante, si tienen la posibilidad de ver en alguna submaxilectomía, que es el hipogloso, ¿no? Que es el que le da la motilidad a la lengua. Durante esta cirugía de extirpación de esta glándula, hay que identificarlo y respetarlo. Y además es una zona polarizada, ¿no? Por el tronco, bueno, se deriva de ahí el tronco tirolingofacial y los vasos faciales pasan por esa altura, ¿ok? Y la glándula sublingual ya ubicada en el piso de la boca, ¿no? Es una glándula un poco más pequeña. Hay una norma, recuérdenla, se los mencioné hoy día en la clase práctica. Mientras el tumor afecta a la glándula más pequeña, la posibilidad de tener un cáncer es mayor. Mientras el tumor afecta a la glándula más grande, la posibilidad de que el tumor sea benigno es mayor. Estamos hablando obviamente solo de estadística, ¿no? Hay una regla que es de 80-20%, ¿no? En parótida, el tumor 80% posibilidades que sea benigno, 20% maligno. Conforme va disminuyendo el tamaño de la glándula, va aumentando la posibilidad de la malignidad, ¿no? 60% benigno y 40% maligno. Ya en la glándula sublingual y las glándulas salivales menores se invierte, ¿no? 60% maligno y 40% benigno. ¿Ok? Bueno, los tumores de glándulas salivales son poco frecuentes dentro de los tumores de cabeza y cuello, representan casi el 3 al 5%, siendo los tumores benignos en teoría más frecuentes, casi en el 80%, y la glándula más afectada la parótida, como les mencionaba, ¿no? Suele ser una enfermedad principalmente del adulto, la media es 40 años, y en los niños se presenta en el solo 5% de la patología, ¿no? Esto se los mencioné, 75 y 50%, 75 tumores parotidios, 75% de tumores parotidios y 50% de tumores submandibulares son benignos,
y el 81% de los tumores de glándulas salivales son malignos, ¿no? Acá se invierte la proporción. Hay literatura que habla de 60%, otra que es un poco más alta, ¿no? Hasta 80%. Entonces ahí va la regla, mientras más pequeña sea la glándula, aumenta la posibilidad de que sea un cáncer. ¿Okay? La etiología de los tumores salivales en realidad es un poco desconocida. Tiene alguna asociación, sobre todo la presencia de radiación, o sea, en pacientes que reciben radioterapia o pacientes que han estado en zonas de accidentes naturales, ¿no? Como la de Hiroshima, la bomba de Hiroshima. Existe una relación en cuanto al tabaquismo, ¿no? Con el tumor de Warthin, que es un tumor que afecta en mayor frecuencia a la glándula submandibular, pero puede darse también en glándula parótida. Y el factor de riesgo para cáncer de glándula salival, bueno, está también el virus de Epstein-Barr y el bajo consumo de vitamina C. ¿Ok? Esta es una clasificación histológica, les mencioné también en la práctica hoy, el tumor benigno más frecuente es el adenoma pleomorfo. ¿Ok? El tumor benigno más frecuente es el adenoma pleomorfo y el que continúa, ¿no? O el segundo más frecuente es el tumor de Warthin, ¿no? Y el tumor maligno más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide, seguido del carcinoma adenoide quístico. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en mente, ¿no? Por ahí hay alguna información que relaciona algunos de los cánceres, como el mucoepidermoide más frecuente en parótida y el adenoide quístico más frecuente para glándulas submandibulares y glándulas secundarias. Pero si es que le preguntan de manera general, el cáncer más frecuente viene a ser el mucoepidermoide. Puede ser la última clasificación de la OMS, ¿no? Las glándulas salivales tienen gran cantidad de celularidad, por eso es, por ende, la diversa cantidad de diagnóstico histopatológico que puede haber en la glándula, ¿no? Ahora, para pasar un poco más a la clínica, hablando de tumores benignos, estos suelen ser un poco más asintomáticos, ¿no? No suelen generar mucha molestia, más que la asimetría que va a ocasionar en la cara o la presencia del bulto que el paciente va a referir, ¿no? El dolor en una tumoración de este tipo o un aumento de volumen puede estar asociado más a un fenómeno obstructivo, ¿no? Pueden haber en algunos casos litiasis o cálculos obstructivos de estos conductos, ya sea del steno o del Wharton, que puede producir una obstrucción y un proceso inflamatorio, ¿no? Y eso conducir a dolor, ¿no? Pero en los procesos tumorales como tal no suele haber dolor, ¿no? En el proceso oncológico, en el cáncer, sí puede haber dolor por infiltración ya de los nervios, ¿no? Entonces, el tumor suele ser una tumoración de crecimiento lento, ¿no? Suelen ser estos tumores un poco móviles, regulares, ¿no? En la cara se ve en parótida, que va hacia el ángulo de la mandíbula, ¿no? En la región de la glándula submandibular, en la región del cuello, como se ve en esta imagen, ¿no? Y evidentemente cuando es sublingual se va a ver principalmente por piso de boca, ¿no? Lo común es que en la patología benigna el nervio facial no se ve afectado, por más grande que sea el tumor. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un paciente con una tumoración y con una afección de alguna estructura funcional o de un nervio funcional, como en el caso del nervio facial, ya tienen que pensar en que esto se puede deber a un cáncer, ¿no? Porque el cáncer es el único que crece, pero infiltra. El otro, la patología benigna solamente crece, ¿no? Puede desplazarlo, sí, pero no infiltrarlo ni hacer que pierda función. ¿Ok? Eso tómenlo siempre en cuenta. En los tumores malignos, además de la simetría facial por el efecto del tumor, ¿no? Va a haber compromiso, como les mencionaba yo,
En este caso, si es que es parótida, puede haber una parálisis facial, ¿no? En el caso de la región submandibular, en algunas ocasiones el crecimiento puede generar una lesión o una infiltración del nervio hipoglóso. Por ende, el paciente va a tener una afección en cuanto a la motilidad lingual. ¿Ok? Este, y en la glándula submandibular, bueno, no hay un nervio netamente importante ahí, pero lo que vamos a ver principalmente es infiltración de la mucosa, ¿no? Como en este caso, bueno, este es un cáncer de glándula salival menor, ¿no? De la glándula salival del paladar, probable carcinoma adenoide quístico, ¿no? Lo que dice acá, maligno mixto de paladar duro, pero es típica esta presentación. Bueno, hay un crecimiento un poco más rápido, ¿ya? Pueden haber parestesias, adenopatías, es importante al momento en que nosotros evaluamos el cuello, ¿no? La presencia de estos ganglios. En algunas ocasiones pueden ser inflamatorios, por eso es que siempre se les pide una ecografía de cuello, ¿ya? Para ver las características de este ganglio. Y si son sospechosas, se les pide biopsias confirmatorias, ¿no? Al igual que del tumor de Parot, ¿no? Puede haber invasión a piel, como en el caso de acá, ¿no? Comienza a haber infiltración de la piel. Por tal motivo, al momento de la cirugía, habría que este, hacer una resección con todo y piel. ¿Okay? La sobrevivencia de manera general en 5 años es casi el 72%. La presentación del cáncer de glándula salival es casi en la sexta década. La frecuencia en cuanto al sexo, hombre y mujer, es similar. Y la recurrencia, es decir, que vuelva a aparecer la enfermedad después de una cirugía, se debe principalmente a márgenes de sección incompletos, es decir, que se deje el tumor y también a la misma agresividad del tumor. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un paciente con una clínica sugestiva, ¿no? Principalmente cuando es parótida y glándula submandibular, se parte por una ecografía. En la glándula sublingual, como está en el piso de la boca, no se suele pedir ecografías, ¿no? Se pide por una ecografía la cual te va a delimitar la localización del tumor, principalmente, ¿no? Algunas características de esta tumoración, vascularidad, eh, ¿no? Igual que te ayuda para evaluar el cuello, ¿no? Pero el examen que te va a poder distinguir si es que estas lesiones son sólidas, quísticas o si tienen alguna relación con estructuras importantes, como por ejemplo la del nervio facial, ¿no? O si es que tiene una erosión ósea, ¿no? O crecimiento tumoral por algún par craneal, ¿no? Por ejemplo, esta a ver, esta tumoración que se ve acá en esta tomografía, es una tomografía bastante extensa, ¿no? Que, digamos, la porción interna se ve afectada a la membrana bucofaringea, ¿no? Y llega casi hasta la base del cráneo, es una tumoración súper extensa, ¿no? Incluso desplaza la vía aerodigestiva, ¿no? Entonces, tanto la tomografía como la resonancia, que incluso tiene un poquito mayor de sensibilidad para poder delimitar estas tumoraciones, ¿no? Cualquiera de estas dos se pueden utilizar, ¿ya? Sobre todo, muchas veces hay dudas sobre todo en parótida, cuando uno piensa que por algún motivo la tumoración puede ser dependiente del lóbulo profundo de la parótida, ¿no? O qué relación tiene con el nervio cuando el tumor es sumamente grande. Entonces, en esos casos se puede pedir una tomografía, que en este caso va a tener que ser con contraste, ¿no? O, si es que hay a la mano, una resonancia magnética. Entonces, esta ecografía generalmente prueba la imagen que se utiliza como primera instancia. Es un examen un poco más simple, rápido y de bajo costo. Te permite delimitar y evaluar la consistencia del tumor, diferenciar el tumor si es que está intra o extraglandular. Muchas veces nos pasa que llega una tumoración en la región preauricular pequeña, ¿no? Asociada, por ejemplo, a una otitis o a un proceso infeccioso. ¿Qué pasa? Que en la glándula parótida dentro de esa glándula hay ganglios también, ¿no? Los ganglios intraparotídeos. Muchas veces ese ganglio puede inflamarse y dar la impresión de una tumoración, ¿no?
Entonces, en primera instancia, la ecografía nos puede permitir delimitar si es que esto puede ser un ganglio o propiamente un tumor del tejido parotídeo, ¿no? Y además que la ecografía nos sirve para la biopsia de aspiración con aguja fina, que es el gold estándar de diagnóstico para glándula salival. ¿Ok? Hoy por hoy la biopsia se tiene que hacer guiado por ecografía. La tomografía y la resonancia muestra la extensión local y regional de la tumoración, te permite delimitar si es que hay algún compromiso óseo, como se ve acá, por ejemplo, comienza a infiltrar o estar fuertemente adherido al plano óseo, ¿no? Además, la resonancia magnética viene a ser el examen con mayor sensibilidad, como les mencionaba, para evaluar tanto extensión y compromiso de nervio, compromiso óseo y vascular. ¿Ok? Bueno, esto es el estudio de Milán, que es el que hoy por hoy nosotros solemos pedir al momento de la biopsia guiada por ecografía. Te tienen que entregar un informe con este tipo de clasificación, ¿no? Debido a que, ¿sí? Hola, hola, Sí, doctor. Sí, con sí. su clase creo que hubo una interrupción. Ah, ok, ok, ok. Bueno, como les mencionaba, es una categoría diagnóstica, ¿no? Que te proporciona un riesgo de malignidad. ¿Y en qué caso en estas situaciones plantear cirugía, ¿no? Entonces, el tratamiento del cáncer de parótida, hablando puntualmente, es a través de una cirugía, ¿no? La cirugía es una parotidectomía en la que si está afectado el lóbulo superficial, va a ser una parotidectomía superficial, ¿no? Con identificación del nervio facial. Y si es que está afectada la parótida profunda, se vuelve mucho más complejo porque en estos casos hay que levantar el lóbulo superficial, identificar el nervio y entre las ramas del nervio facial ingresar para retirar la tumoración, ¿no? Acá se logra ver una imagen en la figura C del nervio con alguna de sus ramas, ¿no? Cuando se está retirando esta tumoración, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el nervio es un nervio muy pequeño. En algunos cirujanos utilizan lupas para poder identificarlo. Y en algunas otras ocasiones se puede utilizar un neuromonitorizador de nervio, ¿no? Que te va a ayudar a identificarlo. La incisión es una incisión que va alrededor de la región preauricular y suele extenderse hacia la región cervical, ¿no? Aquí en este caso es una variante de la incisión, es una incisión preauricular que es mucho más dificultosa al momento de trabajar, ¿no? En el caso del cáncer de parótida, si es que tienes un compromiso del nervio, puede ir asociada a una disección, perdón, un compromiso de ganglio, puede ir asociada a una disección de cuello, ¿no? Entonces, esta es la incisión típica o incisión de Blair, que es la que yo les menciono, ¿no? Es una incisión por delante de la región preauricular y va bordeando el borde anterior, valga la redundancia, del esternocleidomastoideo, ¿no? Así es como se identifica el nervio con sus ramas, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando hay compromiso de algunos grupos ganglionares por enfermedad metastásica, se plantea una parotidectomía más disección ganglionar, ¿no? Siempre se coloca un drenaje posterior. En el caso de la submaxilectomía, se ingresa por una incisión por debajo del borde inferior de la mandíbula. Usualmente nos alejamos unos 2 centímetros. Es una incisión transversal tratando de seguir los pliegues naturales del cuello para que la cicatriz se vea un poco más natural y se trate de camuflar por ahí, ¿no? Se llega hacia el triángulo submandibular en donde va a estar expuesta la glándula submandibular y se extirpa, se extrae, ¿no? Igual, cuando hay compromiso de ganglio, se hace vaciamiento ganglionar.
Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una cirugía de glándula salival? Bueno, la primera relacionada a parotia, principalmente es la lesión del nervio facial, ¿no? Una parotiectomía puede generar una lesión del tronco o alguna de sus ramas principales y por ende generar una parálisis facial, ¿no? En el caso de la submaxilectomía, el nervio, la rama marginal del nervio facial discurre justo por esta zona, ¿no? Entonces, puede generar una submaxilectomía al momento de utilizar electrocauterio principalmente, una lesión del nervio marginal, ¿no? Además, una submaxilectomía, como les había mencionado, lesión del nervio hipogloso. Y bueno, hay un síndrome de Freiss, que es la sudoración, como se ve en este caso, es una sudoración y enrojecimiento de la zona preauricular, principalmente cuando la paciente tiene algún estímulo, ¿no? Un estímulo de comida, o sea, ve alguna comida, esto le podría generar usualmente una salivación, y lo que se manifiesta es una sudoración con enrojecimiento en la zona, ¿no? Que el tratamiento muchas veces es un poco complejo, pero va orientado hoy por hoy hacia la aplicación de algunas sustancias en la zona para generar el bloqueo de esa nueva conexión de nervios simpáticos y parasimpáticos que hay, ¿no? Bueno, además de lo que puede haber que son sangrados, eromas o infecciones de la zona operatoria, ¿no? Que son muy, muy raras. Bueno, hasta el momento, ¿alguna consulta que tengan en patología de glándula salival? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, dentro de la patología congénita, vamos a ver. mm, el quiste del conducto tirogloso. Hoy día, ¿qué les han expuesto? ¿Alguien por ahí que me pueda comunicar qué teoría han tenido hoy día? Patología de cavidad anal, doctor. De cavidad oral. ¿Solamente eso? ¿Cavidad oral? Sí, doctor, solo eso. Ok. Bueno, ahorita vamos a conversar sobre enfermedades congénitas, ¿no? La más común, más frecuente es el quiste del conducto tirogloso o quiste tirogloso. Es un quiste el cual está producido por la persistencia del conducto de descenso de la glándula tiroides, ¿no? Como ustedes saben, se forma un conducto al momento del descenso de la glándula tiroides, ¿no? Este conducto tiene que obliterar y cuando hay una falla en esta obliteración y hay la persistencia de esto, da origen a este famoso quiste, ¿no? Que es un quiste de línea media, ¿ya? El quiste tirogloso es un quiste de línea media. Entonces, como ustedes saben, para esto tienen que saber algo de embriología. La glándula tiroides se va a originar como un divertículo de la ventral de la línea media, ¿no? Que está en el piso de la faringe en la tercera semana de gestación, ¿no? Y se da un descenso del tiroideo que ocurre entre la séptima y octava semana, desde el foramen secum, ¿no? Con dirección hacia el manubrio esternal, ¿no? Teniendo una posición final entre la séptima y octava semana. Se entiende que a la décima semana el conducto debería obliterar y regresionar, ¿no? Entonces, la falla en esta obliteración va a dar origen al quiste tirogloso. Entonces, para hablar un poco de epidemiología de esta patología, representa el 70% del total de todas las alteraciones congénitas, ¿no? Es una masa congénita frecuente de línea media. En niños es la causa habitual, la causa más habitual de tumores cervicales, constituye el 70% de lesiones quísticas cervicales. Se presenta casi en un 55% entre los 0 a 20 años, 35% entre los 21 a 40 años y 10% en pacientes mayores de 40 años, ¿no? Esta es una patología que se da principalmente en los primeros años de vida.
Entonces, clínicamente es una tumoración de línea media, ¿no? Se presenta en línea media casi en el 75-80%, como una tumoración, la cual no suele ser dolorosa, es móvil a la deglución, es algo muy común. Como está unida al conducto laringotraqueal o al hueso yoides, cuando uno pide que el paciente degluta o pase la saliva, esta tumoración se mueve, ¿no? Tiene una consistencia firme, una superficie lisa, no suele ser dolorosa salvo que esté infectada. ¿Por qué? Porque lo que es común es sí que se asocie a crecimiento al momento en que el paciente tiene algún proceso respiratorio o infeccioso, ¿no? Entonces el paciente dice, usualmente, mire, yo tenía siempre un bultito acá muy pequeño, hace una semana, hace 2 semanas he estado con una faringitis, un resfrío, ¿no? Y de un momento a otro esto ha crecido, ¿no? Eso es muy común. En algunas ocasiones ese quiste se puede infectar y generar una lesión fistulosa, ¿no? Que se puede dar en el 20 al 30% de los casos, lo cual complica un poco el tratamiento. Tiene una relación en cuanto a la ubicación del hueso yoides, ¿no? Casi el 60% suelen ser infrayoideos y el 20% suprayoideos, 15% alrededor, o sea, yuxtayoideos, y 2% se van hasta la base de la lengua, ¿no? Lo cual debe diferenciarse de una tiroides ectópica, que suele ser un poco raro, pero está dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, el diagnóstico principalmente es clínico, ¿ya? Confirmado por una ecografía o ultrasonografía. Muy rara vez hay que llegar a hacer diagnóstico citológico. Lo que pasa es que como es un quiste, ¿no? Si uno lo hinca y lo aspira, uno va a perder la delimitación, el quiste. Entonces, al momento en que uno quiere hacer la resección, se hace mucho más dificultoso. Y dos, que el hincón de la biopsia genera un proceso inflamatorio, ¿no? Por ser un procedimiento cruento. Y eso a su vez genera mayor problema al momento de la resección. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico suele ser clínico, obviamente apoyado por una ecografía, ¿no? Se pide una gammagrafía tiroidea cuando hay alguna duda y se está pensando en una tiroides ectópica, ¿no? Y eso ya va en base a que uno puede tener una ecografía con una tumoración, pero la tumoración al momento de la descripción ecográfica ya no es quística, sino sólida, ¿no? Y ahí puede cambiar, entonces uno puede pensar que es un aberrante, un tejido ectópico aberrante y se pide una gammagrafía, ¿no? Para ver la función, ¿no? Como les menciono, lo de la biopsia no se suele realizar, no se sugiere, ¿no? Y la fistulografía, en caso tenga el paciente fístula y al momento de la cirugía hay que resecar, hay que hacer una resección del quiste y retirar la fístula, ¿no? O sea, una fistulectomía, uno se puede apoyar pintando el trayecto de la fístula, ¿no? Diagnósticos diferenciales, la tiroides ectópica, como se aprecia acá, no hay una tiroides hasta que va hasta la base de la lengua. El cáncer del quiste conducto tirogloso, ¿ya? Que se presenta en el 0.5 a 1% de los casos, que es sumamente raro. Es un paciente operado de un cáncer de quiste conducto tirogloso. Tenía además un nódulo en la tiroides, así que se retiró todo, ¿no? El quiste, además de la glándula. Bueno, quistes dermoides, lipomas, adenopatías cervicales en la línea media. Todos estos son patologías tumorales de línea media, ¿no? Una adenopatía como un ganglio prelaringio que puede estar inflamado y está en la línea media y hace sospechar. El tratamiento del quiste tirogloso consiste en la resección quirúrgica, ¿no? Hay una técnica llamada técnica de Sistrunk que disminuye la recurrencia de la enfermedad, ¿no? Porque esta patología, cuando se extirpa solamente el quiste como tal, tiende a recidivar, ¿no? La recidiva puede llevar hasta un 40%. Entonces, la cirugía consta en retirar el quiste, el conducto que se
Se ve acá que suele tener una conexión con el hueso yoides y lo que se saca es el cuerpo del yoides. Se expone y se desinserta todos los músculos supra e infrayoideos y se secciona el hueso yoides. Entonces el tumor sale con todo y hueso, ¿no? Y esto hace que disminuya la recurrencia entre 2 al 7%. ¿No? Entonces, parte de la técnica quirúrgica, bueno, el paciente está en decúbito dorsal, es con anestesia general. De hecho, la intubación va a favorecer un poco a la exposición porque la misma hiperextensión hace que el quiste tienda a sobresalir un poco, ¿no? Eh, Se realiza una incisión transversal, siguiendo igual las líneas o los pliegues naturales del cuello. eh, Se expone el quiste entre los músculos pretiroideos, ¿okay? Como ven acá se van seccionando, vas encontrando el quiste y vas siguiendo el quiste hasta identificar el hueso yoides y comenzar a desinsertarlo de la musculatura, exponiendo de tal forma el hueso junto con el quiste. ¿Okay? Dentro de las complicaciones para el quiste conducto tiroidoso, bueno, está la de algún hematoma, algún proceso infeccioso, sobre todo cuando este quiste esté infectado, ¿no? Lo que se prefiere cuando el quiste tiroidoso está infectado es enfriar el cuadro, ¿no? Es decir, darle antibióticos, sus antiinflamatorios y diferir la cirugía por lo menos unas 2 semanas. Y una vez que mejore el cuadro clínico infeccioso, se interviene. ¿Ya? Pero puede haber infecciones, puede haber sangrado y la recidiva que está presente a pesar de la extirpación del hueso yoides. Ok. Hasta ahí tenemos alguna duda más. A ver, vamos a ver. ¿Ya tienen distribuidos los horarios del resto de clases? A ver si la delegada, por favor, se... Sí, doctor, es solo el de hoy día y el del día sábado. El sábado, ¿cómo están planteando? ¿Quién va a dictar? El ¿A qué hora? sábado hay doctor Quevedo a partir de las 12, aproximadamente hasta las 3, 4 más o menos, porque el día de hoy tenía una teoría que ha cancelado para ese día, que iban a ser 2 teorías. Y ya. ¿Y el día de mañana? Aún está libre, doctor. Ya. ¿Ustedes tienen clase de otros temas? Bueno, a mí me quedan 2 cosas pequeñas. Vamos a avanzar linfangioma. Ah, a ver. ¿Tienen clase mañana de algo ustedes? No. Solo la práctica. Doctor, todavía podemos avanzar hoy día, porque mañana en ¿No la tienen? tarde va a ser un poco complicado, a menos de que sea a las 12 del día, el día de mañana. Y en la mañana, temprano, a las 7 de la mañana. También podría ser, doctor. Sí, es. ¿Sí? Lo que pasa es que esos temas en realidad son cortos, pero son un poco, como son todos patología congénita, quiste branquial, quiste dermoide, lo que no quiero es confundirlos ni sobrecargarlos tampoco, no es la intención. Entonces, a ver, podemos avanzar uno más. A ver, ahora vamos a hablar del linfangioma. Ok. De repente nos da. A ver. El linfangioma es un tumor congénito, igual benigno, ¿no? Que se presenta casi en el 90% de los casos antes de los 2 años de vida. Incluso los bebés pueden nacer ya con el linfangioma, ¿no? Por causas desconocidas se van a organizar formando capilares linfáticos con espacios quísticos, ¿no? Dando origen a este linfangioma. Como les menciono, casi el 50% se pueden diagnosticar durante el nacimiento. ¿Ya? Existe una clasificación, ¿no? Que es histopatológica, utilizada para el linfangioma, que lo divide en linfangioma capilar o simple, el cual tiene múltiples conductos linfáticos finos, el linfangioma cavernoso esponjoso
y el linfangioma netamente quístico, ¿no? Que está compuesto por espacios quísticos tapizados por epitelio plano, que este viene a ser el más frecuente, ¿no? El linfangioma quístico. Es una tumoración muy blanda, ¿no? Lisa, bien delimitada. Suele ser asintomática, no genera ninguna molestia más que la asimetría en el paciente, ¿no? Esta es una pacientita, ¿no? Donde se evidencia en la región cervical y parte de la hemicara, su tercio inferior, la presencia de este aumento de volumen, ¿no? Tiene como característica la transiluminación positiva, es decir, si uno acerca la linterna a la zona, ¿no? Apoyándole en la zona, se va a iluminar, se va a ver todo transparente porque el líquido que contiene es un líquido claro, ¿no? En niños con linfangiomas de volúmenes extensos se puede ocasionar problemas de vía aerodigestiva, como uno de los primeros casos que mostré, ¿no? O van ocupando mucho espacio en esta región cervical y al momento en que nacen pueden tener inconvenientes, ¿no? Por tal motivo, muchas veces se pide la presencia del cirujano de cabeza y cuello al momento en que van a hacer este tipo de pacientitos, ¿no? Que los intuban y en ocasiones hay que hacerles traqueotomía para poder despejar la vía aérea. Bueno, tienden a infiltrar tejidos adyacentes en una forma considerable, importante, incluso deforman algunas estructuras, como a veces es el hueso de la mandíbula o la región cervical. Y también puede estar asociado a algún crecimiento rápido por un proceso infeccioso añadido. ¿Ya? Como ven, este es un paciente con linfangioma. Al momento del examen, esto es muy blando, se deprime con facilidad y obviamente una vez que uno suelta esa zona, se vuelve a llenar, ¿no? Como este es un tumor, una tumoración quística lateral del cuello, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales solemos tener lipomas, el quiste branquial, que sí es importante diferenciarlos, y quistes hipofaringes y esofágicos, que son un poco más raros, ¿no? Lipomas y quistes branquiales. Para el diagnóstico, igual el diagnóstico suele ser clínico, ¿no? Se puede apoyar de ecografía, ultrasonido, donde se va a evidenciar una masa quística, ¿no? De bordes mal definidos. En la tomografía, cuando tenemos una lesión ya más expansiva o un crecimiento considerable, se puede pedir tomografía, se va a ver una tumoración, ¿no? Con una pared ya muy delgada, ¿no? Con tabicaciones en el medio, ¿no? Puede ser hasta lobulada, que ocupa el espacio cervical. Como les digo, suele desplazar, pero no infiltrar ni comprometer las estructuras como tal, ¿no? La resonancia magnética va a mostrar lo mismo. En realidad, rara vez utilizamos tomografía, resonancia, sobre todo porque son niños y salvo lo amerite, se le pide los exámenes porque tampoco es bueno irradiar a los niños por irradiar, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones, si hay alguna duda, se puede pedir las BAF, ¿no? Biopsia de aspiración con aguja fina, pero tiene el mismo principio del quiste tirogloso, ¿no? Esta es una tumoración benigna, no se suele hacer la biopsia, no es aconsejable por el hecho que uno vas a desinflar este quiste, ¿no? Eso hace más tediosa la cirugía, la resección. Y adicional a eso, produces un efecto inflamatorio en la zona, ¿no? Que al momento de la resección se vuelve más complejo. El tratamiento va orientado hacia una resección quirúrgica completa de la lesión, ¿no? Idealmente sí hay que intentar sacar por completo el linfangioma, ¿no? Porque si no tiende a la recidiva, es decir, dejas parte de la bolsa de este quiste y vuelve a aparecer, ¿no? Y también se intentó hacer estudios, o hay estudios con escleroterapia intralesional, con OCAS 432, que es derivado del estafilococo piógeno del grupo A, ¿no? Que es una infiltración en la zona de este líquido que hace, ¿no? Genera, bueno, escleroterapia en la zona y evita la cirugía, ¿no? Cada vez se va dejando más de lado este efecto por la gran recidiva que genera y la fibrosis que te produce, ¿no? Entonces muchas veces se planteaba este tipo de inyección y terminabas operando al paciente con un proceso
inflamatorio y fibrótico en la zona. Además que es costoso. Ok. Entonces, hasta el momento, ¿alguna consulta, alguna pregunta del linfangioma? Acá lo que yo les recomiendo es cuando revisen estas patologías, traten de ir haciendo siempre su diagnóstico diferencial. Cuáles son de línea media, cuáles son de línea lateral cervical y el cuadro clínico, ¿no? Porque de ahí el manejo quirúrgico, el diagnóstico casi siempre es el mismo, ¿no? Clínico y ecográfico. ¿Ok? Para que puedan ir identificándolos. Y tenemos, a ver, vamos a avanzar de una vez. Bueno, este es el quiste dermoide. También esto es algo corto. A ver. El quiste dermoide es un tumor benigno del desarrollo compuesto tanto del ectodermo y endodermo, ¿no? Se presenta desde el nacimiento y viene a darse por la inclusión de células germinales embrionarias entre la fusión de capas de los tejidos. Existen varios tipos, ¿no? Nasal, intradural, extraangular y cervical. El quiste dermoide de tipo nasal, ¿no? Se da por un secuestro incompleto del neuroectodermo. Existe una conexión, ¿no? Persistente del agujero ciego con la fontanela nasofrontal y el agujero ciego y el espacio prenasal, ¿no? Se presentan como lesiones quísticas firmes y en ocasiones se infectan esta zona, se infectan y puede verse más complicado, ¿no? Acá hay una imagen, no sé si se ve muy bien, es una lesión quística, blanda, en todo el centro del dorso nasal. Okay. El diagnóstico es netamente clínico, se da en pacientes usualmente en edad temprana, de 0 a 20 años. Se le suele apoyar con una ecografía para ver la delimitación y la persistencia de los cartílagos, porque acá la importancia es que no haya un defecto congénito asociado en la formación de los cartílagos nasales, sino genere una asimetría, ¿no? Y el tratamiento es la resección del quiste, ¿no? Del quiste por completo. Este es uno de los más común que podemos ver más en consulta, los famosos quistes de cola de ceja, ¿no? Esto obviamente es un quiste grande, no sé si es de la región anterior, pero son los famosos quistes dermoides angulares, ¿no? Usualmente se fijan en el reborde orbitario y la sutura frontocigomática, como la de acá, ¿no? La extensión intraósea, o sea, hacia adentro, es muy rara. Pueden estar presentes más medialmente en la frente y en la región supraorbital y tienen un crecimiento lento, ¿no? Rara vez suelen superar los 4 centímetros, acá sí lo logra hacer. Igual el apoyo diagnóstico es a través de una ecografía. Te va a delimitar el quiste de la zona y el tratamiento va orientado hacia la resección quirúrgica, ¿no? Tratando en estos casos, se hace una incisión siguiendo la línea de la ceja, ¿no? Para que esa cicatriz luego se camufle en los vellitos de la ceja. Acá se ve el abultamiento, ¿no? Acá se ve también, ¿no? Lo abultado, son quistes blandos. Y en el cuello puede presentarse también como masas subcutáneas, ¿ok? Alrededor del 28% son de origen dérmico y se encuentran en la línea media del cuello, ¿ok? Principalmente en línea media del cuello. La composición de estos quistes suele tener tejido ectodérmico, como lo mencioné, o glándula sebada, a veces cabello, puedes encontrar dentro de estos quistes, ¿no? Y la presentación son usualmente masas de piso de boca, con extensión hacia la línea media. Estos son un poco más, no son tan comunes, pero se pueden presentar. Entonces, otro diagnóstico diferencial para el quiste tirogloso, ¿no? El tratamiento igual, tratamiento quirúrgico, tratando de hacer la resección completa del quiste
En este caso, si está ubicado en esta zona, se hace una incisión transversal siguiendo el pliegue cutáneo, ¿no? En algunos casos, hablando ya de alguna tumoración un poco más grande, se pueden pedir, como en estos casos, examen de imagen, tomografía, resonancias para ver la proyección, ¿no? Acá se mete hasta el piso de la boca, ¿no? Y está en contacto con el borde de la lengua. Pero siempre es bien delimitada y nunca infiltrativa. Acá más o menos se hace el esquema de la tumoración y se hace una incisión cervical transversa, un poco más baja, ¿no? Y decolando se puede llegar hacia la tumoración, como un huevito ahí. Y por último, creo que logramos avanzar todo ya. Las alteraciones branquiales. Bueno, con esto terminamos. Ya, como le digo, lo que tienen que hacer es revisar. Yo igual les voy a compartir algunos artículos relacionados a estas patologías. Las alteraciones branquiales, ya, también son alteraciones congénitas, porque ustedes saben que la fusión de los arcos branquiales tiene lugar entre la tercera y sexta semana de gestación, y la falla de la fusión de estos arcos branquiales conducen a anomalías de la hendidura branquial, ¿no? Que estas se van a presentar ya sean como quistes, como senos internos, senos externos o fístulas, o ya sea combinación de ambos. Los más comunes son los quistes, ¿ok? Que están revestidos por un epitelio columnar y escamoso. Entonces, tenemos las alteraciones del primer arco branquial, que son las más fáciles de identificar, no son tan frecuentes, se presentan del 1 al 8% de toda esta patología branquial. Mayormente se presenta como un quiste, pero también puede presentarse como senos o fístulas. A veces van a ver que existen personas que tienen unos agujeritos por delante, ¿no? Como senos, ¿no? Que son menos frecuentes, pero tiene una mayor incidencia en mujeres y se presentan como una tumoración en la región parotidia, ¿no? O preauricular, junto con fosas y depresiones cerca del meato auditivo externo. La fusión normal de este primer arco branquial se presenta como el meato auditivo externo, ¿ok? Entonces, existen dos tipos de alteraciones de alteración braquial del primer arco, ¿no? La tipo 1, que es la imagen que se ve acá, y la tipo 2. La tipo 1 representa prácticamente una duplicación ectodérmica del conducto auditivo, ¿no? Y la tipo 2 tiene una duplicación del canal auditivo, membranoso y la aurícula, pero además un tracto fistuloso que comienza con una abertura en la parte anterior del cuello, o sea, va hacia la parte anterior del cuello, ¿no? Casi con dirección hacia el hueso hioides. Entonces, bueno, esta es una clasificación. Obviamente hay que identificarla. Al momento en que uno hace la resección del quiste, tiene que seguir el trayecto de esta especie de fístula, ¿no? O de conducto, y extirparlo por completo, porque si no, puede recidivar, ¿no? Entonces, en la clínica puede existir un exudado óptico persistente perdón, asociado a una historia de una tumoración en la región preauricular o absceso cervical, ¿no? Se abocan a la piel u orificio de la salida, siempre es cefálico algioides, ¿ok? O sea, en los tipo 2 puede tener una fístula, un seno con persistencia o salida de líquido hacia la zona, en este caso, hacia la zona cervical, ¿ya? Los exámenes auxiliares, cuando está la presencia del quiste, es una ecografía, ¿no? En algunas ocasiones, si hay dudas diagnósticas, puede hacerse una BAF, una biopsia de aspiración, pero va el mismo principio, ¿no? Si es que es un quiste bien delimitado en la región preauricular, ya uno va pensando en esta patología. Tomografía se pide
solamente en casos extremos, en los que hay una tumoración sumamente grande, y lo que sí puede ayudar es, si hay presencia de un seno, ¿no? La fistulografía. Más que la fistulografía, nosotros lo que hacemos es cuando vemos un seno asociado a este quiste, le podemos, antes de la cirugía, colocar azul de metileno, ¿no? Infiltrar con el Avocat, para el momento de hacer la incisión, nosotros ver la coloración y poder hacerle el seguimiento a ese trayecto fistuloso, ¿no? Entonces, como ven acá, el tratamiento es tratamiento quirúrgico, es la resección del quiste más el tracto cervical, ¿no? Las alteraciones de la segunda hendidura branquial se presentan casi en el 90-95% de las anormalidades. Ese es el más común, ¿no? Es un quiste de la región látero-cervical del cuello, no tiene predominio por sexo, ¿no? Ya sea hombre o mujer, y aparecen alrededor de los 30 años. Muy raros son los casos que son bilaterales, suele ser unilateral, ¿no? Entonces la clínica es una masa o tumor quístico lateral, no suele ser doloroso, ¿no? Bueno, obviamente cuando no está asociado a un proceso infeccioso, porque también se pueden infectar, tiene un crecimiento lento y la característica va a estar ubicado por delante del músculo esternocleidomastoideo, ¿verdad? Cuando tiene la presencia de un seno o un sinus, aparece siempre por debajo de la iris. Ya, esa es una de las características, a diferencia del primer arco branquial, que va a estar el seno por encima. Entonces, en este caso, la clínica va a ser la de una tumoración, ¿no? Blanda, que ha crecido en el tiempo. Usualmente el paciente viene, doctor, yo lo tengo ya tiempo, pero ahora he notado que ha crecido más, ¿no? Uno le evalúa, está en la región laterocervical, a veces solamente es una tumoración quística, lo que hace es pedir una ecografía, te la van a mostrar como un quiste de la región cervical, delimitada, ¿no? Circunscrita, y siempre vamos a tener como una sospecha, ¿no? Muchas veces uno puede ingresar con la idea de estar frente a un linfangioma y esto ser un quiste branquial, ¿no? El diagnóstico definitivo lo da patología cuando uno lo extirpa, ¿no? Si obviamente tenemos una tumoración un poco más extensa y solamente en esos casos uno va a apoyarse de tomografía, ¿no? En caso haya alguna fístula, presencia de líquido salida por algún seno, una fistulografía. Y la BAF con el mismo criterio. El tratamiento va a ser resección quirúrgica del quiste y del tracto cuando esté presente. Se puede dar recidivas en 3% de los casos y ante procesos ya sea inflamatorios. Tratarlos estos antes de la cirugía. Como ya los había mencionado, lo mejor es diferir el tratamiento quirúrgico, darle los antiinflamatorios antibióticos y luego ingresar al tratamiento. Cuando hay presencia de una fístula, se hace la resección del orificio fistuloso junto con el quiste, ¿no? En cuanto a las alteraciones de la tercera hendidura branquial, estos son muy raros, se presentan en menos del 2% de las personas. La presentación es muy similar a la del quiste segunda hendidura branquial, ¿no? Suele tener infecciones recurrentes un poco más frecuentes y las fístulas tienen una abertura cutánea en el borde del área anterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Esta es una ubicación esquemática de los quistes de segundo y tercer arco branquial, ¿no? En relación con algunas estructuras anatómicas, principalmente el nervio laringio superior, ¿ya? En realidad la presentación es muy similar, la de ambas. Y la alteración de la cuarta hendidura branquial, que es la más rara de todas, aparece casi siempre en el lado izquierdo. Se presenta típicamente en la infancia, tiene una abertura interna en el ápice del seno piriforme, es decir, tiene una comunicación ya con la vía laringea, faringolaringea, y frecuentemente está asociada a un quiste cervical, ¿no? Tiene una abertura externa por delante del músculo esternocleidomastoideo, pero en su tercio inferior, ¿no?
La alteración de la cuarta hendidura branquial muestra un curso caudal al nervio laríngeo superior. Este es el nervio laríngeo recurrente, que va en la unión traqueosofágica, y el nervio laríngeo superior, que está un poco más alto, ¿no? En realidad, este es un reparo más anatómico al momento de hacer la resección para poder identificarlo, pero es una patología muy poco común. ¿Ok? Bueno, la resección en estos casos, el tratamiento, mejor dicho, va orientado hacia la resección del quiste. ¿Ok? Si está asociado o no a una fístula, va a realizarse la resección del quiste más la fistulectomía. ¿Ok? Bueno, a ver, creo que hemos terminado toda la patología congénita también. Están las alteraciones branquiales, quistes dermoides, quiste de conducto tiroglosio y linfangioma. ¿Sí? Bueno. Bueno. La delegada, por favor, que me escriba para poderle pasar los artículos. ¿Ya? Y con mi grupo de práctica nos ponemos de acuerdo. Ya conmigo estaría prácticamente toda la teoría hecha. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ok? Listo. Gracias a ustedes. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo claro entonces. Al parecer ninguna. Muchas Ok. gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.